En nuestro lenguaje cotidiano utilizamos el término lógica para referirnos al sentido común o a una forma de pensar concreta. La expresión «esto no es lógico» nos conecta con «esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido». Y cuando hablamos de la lógica empresarial, la lógica militar o la lógica deportiva, nos referimos a las reglas del pensamiento que guían los actos en un contexto empresarial, militar o deportivo. Cabe decir que, aunque su significado técnico está relacionado con parte del sentido de estas expresiones, la lógica es algo bastante diferente para los filósofos. Etimológicamente, lógica proviene del término griego logos, que significa palabra, pensamiento, argumento, razón. Es en relación con estas últimas palabras que encontramos su significado filosófico. Dentro de la filosofía, la lógica es la subdisciplina formal que investiga los principios, las leyes y las estructuras de los razonamientos. Específicamente, intenta analizar la estructura interna de estos razonamientos, expresados lingüísticamente, para distinguir cuáles son válidos y cuáles no, cuáles son correctos y cuáles no. La lógica no se interesa por el contenido de los argumentos, solo por su forma. Cuando rastreamos la tradición filosófica occidental, encontramos algunos precedentes en los presocráticos, Parménides, Zenón, pero queda claro que el primero en desarrollar un sistema completo de lógica fue Aristóteles. Organon es el nombre con el que son conocidos el conjunto de escritos lógicos de Aristóteles, donde estudia aspectos como los enunciados, la demostración, los silogismos, etc. A Aristóteles le interesaba la lógica como instrumento al servicio de las demás ciencias. Para él, cualquier disciplina debía construirse con razonamientos correctos. Por esta razón, la lógica es necesaria, porque establece las formas correctas de argumentación. El tipo de razonamientos que trató Aristóteles son los silogismos, y por eso su teoría lógica también se conoce como silogística. Durante el helenismo, los estoicos desarrollaron un sistema lógico independiente en donde, curiosamente, podemos encontrar ideas similares a las de la lógica proposicional actual. Sin embargo, el sistema de los estoicos terminó siendo abandonado en favor del aristotélico. Con modificaciones y diferentes aportaciones a lo largo de la Edad Media y la moderna, los filósofos continuaron usando la lógica aristotélica como modelo para analizar los razonamientos. Diferentes autores, Llull, Occam, Bacon, hicieron contribuciones importantes. Leibniz, por su parte, ideó un sistema lógico más completo e independiente del aristotélico, pero no llegó a desarrollarlo. Por todo ello, no podemos considerar que se produjera ningún cambio sustancial en la concepción de la lógica hasta el siglo XIX. A lo largo de este siglo, la lógica fue sometida a un proceso de formalización simbólica similar al de las matemáticas. El primero en ir en esta dirección fue Boole, que en The Laws of Thought fundó el álgebra de la lógica. Pero fue Frege, con el libro Conceptografía, Fundamentos de la Aritmética, quien presentó un nuevo sistema completo de lógica. La aportación de Frege, que suponía una auténtica renovación de la lógica, en realidad pasó desapercibida hasta que, unas décadas más tarde, Russell y Whitehead publicaron los Principia Mathematica, el libro en el que terminaron de definir la comprensión de la lógica como sistema formal que había empezado Frege. Todos ellos partían de una intención específica, fundamentar las matemáticas en la lógica. Por esta razón, concebían la lógica como un cálculo,
La lógica ahora se expresaba a partir de un lenguaje que permitía derivar, inferir o calcular verdades a través de una serie de pasos. Las contribuciones de estos autores influyeron decisivamente en todos los aspectos de la lógica actual, desde la lógica proposicional y de predicados hasta la teoría de conjuntos, la teoría de modelos y la teoría de la demostración, pero además, al plantear la lógica como un cálculo, proporcionaron las herramientas necesarias para el desarrollo de la lógica computacional. Y con esto hemos terminado la explicación de la lógica y su evolución.